Buenas. En esta clase vamos a repasar o reintroducir el concepto de integral de una función de una variable. En el curso de primero de cálculo y en el bachillerato, quienes lo hayáis estudiado en el bachillerato, se introduce la noción de integral de una función f de x, la integral entre a y b de f de x d de x, como el área que está entre el eje OX y la gráfica de la función f, desde a hasta b. Este concepto, igual que el que de derivada, es correcto, pero completamente inútil. Personalmente, no veo áreas de funciones en el mundo en el que me muevo. Voy en el coche y no veo el área de una función, subo al autobús, no veo el área de una función, incluso aquí en clase, solo el único área de una función que veo es esta. Os voy a pedir, por favor, que os olvidéis de esto, por muy cierto que sea. ¿Qué es una integral? Una integral, y de ahí viene su nombre, es el compendio, la integración, el resumen de un montón de datos en un solo número, en el caso de una variable. Pongamos que tenemos una barra metálica que está dividida en dos partes, no necesariamente iguales, y el dueño de la barra nos dice: en la parte izquierda, que mide L1, hay un punto que tiene una densidad, que vamos a llamar mu1. Y en la parte de la derecha, que mide L2, hay un punto que tiene densidad mu2. Con estos datos yo no puedo calcular exactamente la masa, pero algo puedo decir sobre ella, y es que estará alrededor de la longitud del primer segmento por la densidad en ese punto, más la longitud del segundo segmento por la densidad. Esta es una masa porque la longitud tiene unidades de longitud, la densidad tiene unidades de masa por longitud a la menos 1, lo que nos queda es una masa. Si nos dan más datos, como en el segundo ejemplo, en lugar de darnos dos partes, nos la dividen en n partes y en cada una de las partes nos dicen la densidad de un punto. Longitud 1, longitud 2, longitud n, en un punto densidad mu1, densidad mu2, densidad mu-n, pues obtendremos, haciendo una cuenta exactamente igual, una aproximación mejor a la masa. La masa será algo parecido a la longitud del primer segmento por la densidad en el punto del primer segmento más la densidad en el último segmento, la longitud en el último segmento por la densidad en el último punto. ¿Qué pasa cuando esto lo llevamos al límite total? Tenemos la barra y el dueño de la barra o el fabricante ya no nos dice las densidades en unos cuantos puntos, sino que nos dice: mira, cojas el punto que cojas, yo tengo una manera de darte el valor, tengo una función, eso es lo que es una función, un valor para cada elemento original, x, un valor de la densidad mu sub x, en otro punto x, otro valor de la densidad mu sub x. Lo que nos da esto es toda la información sobre la densidad en la barra. Si nosotros conocemos la densidad de todos los puntos, deberíamos ser capaces de calcular la masa, porque tenemos toda la información. ¿Qué sería la masa? Pues claro, la suma la he puesto como en redondo, como si fuera una suma gigante, la suma en todos los puntos de la barra, porque ahora ya tengo información sobre todos ellos. ¿De qué? De la densidad del punto, mu de x, lo que me dice el fabricante, pero ¿cuánto mide un punto? Ese es el truco, es decir, no sé cuánto mide un punto, pero lo voy a llamar
la unidad de punto, la unidad de longitud d de x diferencial. Vamos a determinar que un punto, su anchura es d de x. Podríamos llamarlo patata, podríamos llamarlo teléfono, lo llamamos d de x y lo denominamos diferencial de x. X porque está en la dirección de la variable x. La masa, por tanto, ahora sí será la suma en la barra de la densidad por la longitud o anchura de cada punto. Esto ya tiene las unidades correctas. Densidad, masa por longitud a la menos 1, diferencial de x, anchura de un punto, longitud, nos queda una masa. Y en lugar de utilizar esta expresión, si la barra comienza en un punto A y termina en un punto B, la expresión que ponemos es esto. Suma, que en latín significa resumen, suma, integración, compendio, suma, desde A hasta B, lo que es la propia barra, desde A hasta B, ¿de qué? De la densidad por la longitud, porque estamos en una densidad lineal, es una barra, no es un volumen, ahora es una barra. Esto es la masa. Claro, esto es no decir nada porque por mucho que escribamos, lo importante aquí es calcular, aquí sabemos calcular. Esto por esto me da un número, esto por esto me da un número y los sumo. Esto por esto me da un número, esto por esto me da un número y aunque sean 300.000 los sumo. ¿Qué hago yo con esto? Que son una burrada de puntos. Pues el asunto es que es milagroso que, por raro que parezca, esta expresión sabemos cómo se puede calcular, por lo menos en la mayor parte de los casos. ¿Cómo? Las cosas tienen un nombre porque les conviene, por el teorema fundamental del cálculo. O si queréis, por la regla de Barrow, que esencialmente son la misma cosa. El teorema fundamental del cálculo se llama así porque lo que dice es este amalgamiento de valores súper complicado, en realidad lo podemos calcular. ¿Y cómo lo calculamos? Como la antiderivada. Por poner un ejemplo, la integral de x a la a de x, 1 partido por a más 1, x a la a más 1. Sabemos calcularla. Por eso se llama teorema fundamental del cálculo. Así que cuando veáis una integral de una variable, no penséis, por favor, en el área debajo de una gráfica. Pensad que os están dando una acumulación de valores en una barra. Si lo pensáis como f de x, la densidad en cada punto, lo que se obtiene es la masa total de la barra. Pero claro, no solo sirve para masas, las integrales sirven para muchísimas cosas. El ejemplo más claro, porque habitualmente los productos que salen de una fábrica tienen densidad constante, casi siempre, o densidad por segmentos. Pero, ¿y dónde me encuentro yo valores que cambian en cada punto de la barra? El ejemplo más claro es el de la energía cinética. Voy a borrar lo que he puesto al lado. Considerad la barra de la que estamos hablando, ahora con densidad constante, pero la barra está girando en perpendicular alrededor de un eje. O estáis dando un golpe con un bastón. ¡Pum! ¿Qué energía cinética lleva el bastón? ¡Pum! Energía. Está claro que si la velocidad angular es constante, la energía cinética de cada punto de la barra es distinta. Desde luego, si yo pego con un bastón, cada punto, cuidado, cada punto, un punto que está aquí cerca del eje de giro tiene muy poca energía cinética porque la velocidad lineal es muy pequeña. Pero un punto que está en el extremo del bastón, aunque tenga la misma densidad,
como está muy lejos del eje de giro, tiene mucha más energía cinética porque la velocidad lineal es mucho más grande. ¿Cuál es la energía cinética total del golpe? ¡Bum! Pues tengo que sumar todas las energías cinéticas de todos los puntos de la barra. Eso es lo que hay que hacer, pues la barra no es más que una colección, o el bastón, una colección de puntos con su propia energía cinética. ¿Cómo se calcula la energía cinética? Es la masa por la velocidad lineal al cuadrado partido por 2. Pero la masa de cada punto es la misma para todos los puntos, densidad por longitud del punto. Un punto tiene longitud diferencial. Y ahora lo que cambia, ¿qué es? Es la velocidad al cuadrado. ¿Cuál es la velocidad? Si conozco la la velocidad angular, ¿cuál es la velocidad lineal? Radio al cuadrado por velocidad angular al cuadrado, partido por 2. Con esto, ¿qué obtengo? Que la energía cinética es desde 0 hasta L, desde distancia 0 hasta distancia L, la suma de masa por velocidad lineal al cuadrado partido por 2. Integral, masa, suma, resumen, compendio, en todos los puntos. Gracias por vuestra atención.